Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseed, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseed, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de Agroradio. Muy buenas, seguimos contándote la actualidad agrícola aquí en Agroradio, la 103.0 de tu dial. Hoy en Agroinformación hablamos de Marruecos y Europa. La Unión Europea concede a Marruecos 25 millones de euros para la conversión a lo ecológico. José Antonio Escobosa. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, con apoyo del Fondo Verde para el Clima y la Unión Europea, han concedido la cifra de 23,7 millones de euros al Banco Marroquí de Comercio e Industria, más 1,5 millones más de euros procedentes del Fondo Verde para apoyar la transformación ecológica de Marruecos, según se indica en un comunicado del propio banco. Para hablar de todo esto tenemos al otro lado del teléfono a Mazali Aguilar, vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. Muy buenos días, Mazali. Muy buenos días, un placer estar con vosotros. El placer es nuestro. Bueno, ¿qué sabe de esta concesión de 25 millones de euros a Marruecos? Bueno, como bien habéis hecho en la entradilla de este programa, en realidad, cuando habláis de la Unión Europea, yo creo que hay que particularizar. Estamos hablando de un banco que no pertenece, digamos, directamente a la Unión Europea, aunque sí que es verdad que entre su accionariado sí que tiene, de alguna manera, influencia en ese banco. En realidad, por eso, yo creo que el título no es exactamente como debería de ser, pero yo creo que los títulos también, son importantes hasta cierto punto. Lo importante es, la chicha, como diría yo, de esa noticia. Es decir, que una vez más Marruecos está recibiendo un montón de dinero, y un montón de dinero para apoyo de la agricultura ecológica o tradicional. En este caso parece ser que se habla solamente de agricultura ecológica, pero al final, ¿qué es lo que sucede con este dinero que el Reino de Alagüita recibe? Pues una vez más lo que está haciendo es una competencia, y una competencia desleal que está arruinando a nuestros agricultores, tanto los de Almería, que sois los más perjudicados, pero también al tomate canario, con lo cual pues no es una buena noticia en absoluto, y lógicamente pues va a tener consecuencias como las está teniendo la alfombra roja, y en este caso la alfombra verde que se le está poniendo a Marruecos, y que, insisto, que pasan con sus productos sin pagar las tasas aduaneras que deberían pagar en España para mayor INRI, invaden el mercado europeo y, una vez más, como digo, lo que hacen es perjudicar seriamente a nuestros agricultores, sobre todo a los almerienses y a los canarios. Y eso es algo que no deberíamos ni debemos permitir. Entre otras cosas porque es una competencia desleal de tales características. Y vosotros lo sabéis mejor que nadie. Es decir, estos productos que vienen de Marruecos no están cumpliendo en absoluto la normativa que nuestros productores agrícolas tienen la obligación de cumplir para una mejor, digamos, calidad de la cadena alimentaria, que eso a nadie se le niega, pero ¿a costa de qué? A costa de que nuestros agricultores tienen que invertir para cumplir esa normativa, y estos productos que vienen no solamente de Marruecos, sino de otros países del norte de África y de Sudáfrica y de más sitios, resulta que no solamente no cumplen esa normativa, sino que a veces entran, como es el caso, por ejemplo, de la naranja sudafricana, con plagas que machacan a los productores españoles. Con lo cual, realmente, lo que es una vergüenza es que no se esté utilizando el derecho de preferencia que debería y está activo en la Unión Europea y que debería de proteger a los agricultores europeos y en concreto a los nuestros, pero bueno,
esto es así, esta es la Unión Europea y los acuerdos comerciales con esos terceros países. Insisto, tal parece que son más importantes estos terceros países que los propios agricultores europeos, que deberían de ser y de estar los primeros competencia desleal exista, porque no hay ninguna posibilidad de que cumplan la normativa que se les exige a los nuestros. Y ese es, digamos, el machaque que yo hago permanentemente cuando estoy tanto en la Comisión de Agricultura como en la Comisión de Comercio en INTA, cuando hablamos de esos acuerdos con terceros países. De modo que se le puede poner una pega a este banco porque dé ese dinero al país Marruecos para esos proyectos pues yo te diría que si es un banco donde el dinero es propiamente de sus accionistas, pues es como si aquel Banco de Santander o el BBVA le pudiéramos poner pegas porque hiciera esos apoyos, esos proyectos para ayudas de otros países. Insisto, lo que hay que mirar con lupa es que ese dinero que va a parar a Marruecos va a parar a unas explotaciones agrícolas que van a hacer competencia desleal una y otra vez con nuestros agricultores. Uh-huh. Y eso es con lo que yo me quedo. Y eso es con lo que yo creo que hay que seguir presionando para que efectivamente el dinero que vaya a estos países terceros, vía con esos acuerdos que firman con la Unión Europea, que no está, que a mí me parece bien que existan esos acuerdos siempre y cuando eso no vaya a fomentar esa competencia desleal que provoque realmente el cierre de nuestras explotaciones agrícolas, uh-huh, en esta competencia desleal que cada vez va más increciendo. Eso es en lo que yo me quejo y eso es con lo que hay que seguir peleando en Europa para que eso deje de existir y dejen de cerrarse las explotaciones agrícolas nuestras, que somos uno de los 27 miembros de la Unión Europea. Y eso no se debería permitir, esta competencia desleal. Uh-huh. Vamos a aclarar una cosa. Entonces, ¿este Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo es dinero público? ¿Ha tenido qué, perdón? Digo que si es dinero público. A ver, yo creo que no es dinero público. Vale. Vamos a ver, si lo que me estáis preguntando es si sale de todo el bolsillo de los ciudadanos europeos, uh-huh, yo, la información que tengo no es así. A ver, puedo estar en un error, Quiero decir que eso ha sucedido hace 4 días. Estamos todavía, el Parlamento está cerrado y no hemos vuelto. Volvemos después del día 10, empezarán las comisiones, etcétera, en el Parlamento, y esta será una de las preguntas que yo pueda hacer para averiguar de dónde demonios ha salido ese dinero. Claro. En principio, no es un dinero, en principio, o sea, ponerlo entre comillas, pero en principio, la información que yo tengo no es un dinero que salga de los bolsillos de los ciudadanos europeos, ¿de acuerdo? Pero, insisto, como todavía estoy intentando averiguar de dónde han salido esos fondos, pero en principio, por la información que yo he recibido en estos días, aparentemente no es un dinero público, lo cual no significa que cuando lleguemos a Bruselas otra vez y empiece a hacer las gestiones que he empezado desde aquí de España y empiece a recibir las informaciones, realmente tenga que decir, oye, estaba en un error y sí que lo es. Que sí os prometo desde aquí es que en el momento que yo tenga esa información fidedigna, de dónde realmente han salido esos fondos, quién los está patrocinando, etcétera, yo os daré cumplida cuenta de esa información que acabo de emprender de las preguntas que estoy haciendo a nivel oficial. Lo que tú muy bien decías, Maceli, era si los fondos son totalmente privados no tenemos nada que decir. Ahora, si hay un solo euro que viene del Parlamento Europeo a esa banca privada, eso es otra cosa. Es que es otra charla, es que no tiene nada que ver. Es decir, cuando son fondos privados, oye, cada uno con su dinero puede hacer lo que le dé la gana y tú sabes cuando los bancos manejan fondos de sus clientes, como es habitual, seguiremos la pista de este dinero y haremos todas las preguntas que sean menester para tener la información correcta y lógicamente poder hablar con toda la propiedad del mundo. Uh-huh. Buenas tardes, Mazali, soy Antonio Navarro. Buenas tardes. Mazali, pues bueno, estaba hablando en relación a ese préstamo y tal, pero a mí me gustaría hablar por qué Europa, desde tu punto de vista, Mazali, por qué Europa hace una dejadez de defensa de los derechos de los agricultores comunitarios, en este caso, que son los que más nos duelen los españoles y especialmente los de Almería, que es donde está Agroradio. Es la sensación que tengo. Europa hace una dejadez de defender los derechos de los productores europeos. ¿Por qué crees que se da esa particularidad? A ver, es que tienes todo el derecho a decirlo y estás en la verdad. Vamos a ver. Los acuerdos con terceros países, lógicamente, como tú te puedes imaginar, no solamente tienen que ver con el mundo agrícola, tienen que ver con una serie grande de otras áreas. ¿Qué ocurre? Y ese es el caballo de batalla que yo tengo y realmente soy una peleona en este tipo de cosas porque siempre la agricultura es el eslabón más débil, siempre.
Y es verdad que habrá otros países, Alemania, Francia, que se pongan las botas vendiendo maquinaria pesada o vendiendo automóviles, pero no es el caso de España. Entonces, la moneda de cambio siempre es la agricultura. Y ha pasado con las naranjas de Sudáfrica, está pasando con los tomates de Marruecos y está pasando con el arroz de Vietnam, de Myanmar o de Camboya. El problema es que realmente España no pinta nada en la Unión Europea, y mira que me cuesta y me duele decirlo, es decir, pintamos muy poco. Y cuando yo digo que nos tratan a veces como ciudadanos de segunda categoría, no estoy minimizando la cuestión, le estoy hablando de lo que es la auténtica realidad, y pasa así. Es decir, lo que es una vergüenza, y tú has dado en el clavo, es que existiendo un derecho preferencial, y deberían de ser los primeros nuestros agricultores, y cuando digo nuestros, estamos hablando no solamente de los agricultores mediterráneos entre que nosotros nos encontramos, que somos la huerta de Europa, sino del resto de los agricultores de la Unión Europea. Pero no es verdad, es decir, ese derecho preferencial que debería de existir y que deberíamos de ser y aplicarse a los agricultores europeos, no se aplica, y tal parece que son más importantes los agricultores de estos otros países terceros que los propios. ¿Por qué? Pues porque hay otra serie de concesiones, hay otras series de negocios y hay otras series de países que se ponen las botas y reciben un montón de dinero por otros productos que se venden, y otro que decir tiene que sus productos llegan a España y llegan al resto de Europa a unos precios ínfimos. Y las grandes distribuidoras y las grandes superficies tienen mucha culpa de esto también, porque van al negocio puro y duro y les da exactamente igual de dónde provengan los artículos, porque esos acuerdos con los terceros países les permiten hacer lo que les permiten hacer. Entonces, bueno, yo sinceramente no puedo darte otra explicación, porque esta es la que yo tengo y esta es con la que yo me peleo todos los días de mi vida en la Unión Europea. Mazzali, bueno, pues en esas reuniones que tenéis en Europa, en esa Comisión de Agricultura y Parlamento Europeo, es decir, ahora te voy a plantear una pregunta, es un análisis de lo que estamos viendo los ciudadanos de a pie, porque nos da la impresión que Europa en su conjunto todavía no se ha dado cuenta, repito, todavía no se ha dado cuenta que China no puede ser la fábrica del mundo y que la alimentación de los europeos no se puede producir fuera de Europa, porque la pandemia ha puesto ha evidenciado mucho que si nuestra alimentación en los primeros momentos de la pandemia viene de fuera, en Europa se hubiese pasado hambre. Absolutamente. Entonces, absolutamente. Tienes toda la razón. Mazzali, es decir, esos parlamentarios europeos, ¿a qué se dedican en Europa? ¿Juegan al parchís? ¿Es que no analizan la situación o pasan olímpicamente del ciudadano europeo? A ver, yo te diría que tú sabes, seguro que me has escuchado, que yo siempre hablo de mis agricultores y mis ganaderos y mis transportistas también, y les llamo nuestros otros héroes, porque es verdad que lo han hecho y lo han sido, y gracias a su trabajo y a su esfuerzo y a estar ahí, los lineales de los supermercados, no solamente en España, sino en el resto de Europa, no han estado llenos, para que, como tú bien estás apuntando, no hemos pasado hambre en esta pandemia. Bueno, pues a pesar de todo eso, es que hay gente que está empeñada, yo creo que porque hay otras fuerzas, llámales como quieras, oscuras, otros intereses, digamos, económicos muy fuertes, que están apostando porque exista esa agricultura en esos terceros países, que lógicamente la diferencia de costes van a hacerse de oro si es que no lo son ya, y que están con esos grupos ecologistas de salón, como yo les llamo, y los lobbies verdes. Ya sabes lo que dice el vicepresidente Timmermans: Europa será verde o no será. Entonces es que tenemos el enemigo en casa, es decir, son gente que están apostando por otro tipo de agricultura, otro tipo de nada que ver con la nuestra. No entienden que la agricultura mediterránea es la más heterogénea, y en concreto la española, porque tenemos de todo, y el resto de los europeos, pues cuando hablas con los escandinavos, noruegos, suecos, inclusive alemanes, polacos, es que ellos no tienen la variedad que tenemos nosotros ni la heterogeneidad que tienen en las producciones tal. Entonces no entienden que nosotros somos la huerta de Europa, y entonces ellos piensan que efectivamente no va a suceder nada porque cambien la forma de trabajar, o que cambien o que vengan los productos, que da igual, van a tener tomates de Marruecos, van a tener naranjas de Sudáfrica, pero no entienden, primero, que eso es, insisto, una competencia desleal brutal, y esas fuerzas que yo te estoy diciendo, esos grupos de presión ecologistas, son de tales características que te sorprendería cómo eurodiputados, inclusive algunos españoles, y me voy a callar de qué partido son, están por la labor de votar cosas que van en contra de España en lugar de defender lo nuestro. Pero así te lo estoy diciendo. Mazzali, por eso te digo que tenemos una misión nosotros. Mazzali, se habla de que hay que
Europa, pues, es decir, ese Te acuerdo... oigo mal, discúlpame, ¿puedes subir un poco el tono de voz? Que digo que se dice que Europa, como en este caso con Marruecos, es un acuerdo geopolítico y tal. Precisamente, hablando de geopolítico, es decir, aquí cualquier día puede haber una rebelión en Marruecos, como ha habido en otros países, y que llegue otra corriente política o otro régimen, es decir, y tengamos un serio problema de abastecimiento. Es decir, ¿Europa no se da cuenta que tiene que ser autosuficiente? A ver, es que cuando estamos hablando de Europa y todo el mundo piensa que Europa es como muy homogénea, no, yo reitero que no tenemos nada que ver ni con los noruegos, ni con los polacos, ni con los alemanes, y yo me enfrento a ellos y digo, mire, es que ustedes solo producen patatas, pero es que nosotros además tenemos de todo, pregunten lo que tengo, Chile, lo sigo teniendo. Entonces, no, yo cuando hablo allí, discuto con ellos en la Comisión de Agricultura, y cuando tengo reuniones con el comisario y con la gente y con la Dirección General de Agricultura allí también, yo siempre les digo, ustedes no entienden, insisto, que nosotros somos la huerta de Europa y que nosotros podemos ser perfectamente y autoabastecernos, pero también abastecer a Europa. Entonces, lo que están ustedes haciendo, a ver, dicho esto, déjame que haga un paréntesis, nosotros no estamos en contra del comercio global. Por ejemplo, si te hablo del tema del arroz, Europa es deficitaria en arroz porque entre italianos y españoles, que somos los mayores productores, solo llegamos a un 80% del consumo que tiene Europa. Claro que debería entrar un contingente de 20% para poder, digamos, subsanar esa demanda de arroz. Pero claro, en ese acuerdo con terceros países, con Vietnam, con Myanmar, con Camboya, resulta que lo que intentan es entrar por una gatera y por la puerta de atrás, inundar nuestros mercados de arroz con especialidades que ya tenemos y ya estamos produciendo en Europa, pero a un precio ínfimo, con lo cual se cargarían, aparte de que no cumplen ni siquiera normativa sanitaria. Son países muy pobres que no tienen en absoluto esas normativas sanitarias, que además no cumplen con los derechos humanos, porque aunque tengan rey, resulta que son dictaduras comunistas, y entonces, bueno, y te meten por la gatera esos productos diciendo que es que hay que apoyar el comercio global. Sí, pero oiga, el comercio global también supone que es el comercio europeo. Quiero decirte que por eso es que te digo que hay unas presiones brutales. Se están manejando mucho dinero, muchas otras historias que no tienen nada que ver con la agricultura, pero vuelvo a repetir, desgraciadamente, la agricultura, mis ganaderos, mis transportistas, que no hay que dejarlo tampoco de lado, porque son básicamente importantes para todo ello, pero creedme que nunca prometo lo que no puedo cumplir. Y la única promesa que hago siempre es trabajar y defender los derechos de nuestros agricultores y ganaderos, que son, bueno, por lo que yo estoy allí. Pues los intereses de España. Te lo agradecemos muchísimo y te deseamos una feliz Navidad, una buena entrada de año para ti y tu familia. Igualmente para vosotros, y a vuestra disposición cuando así lo creáis oportuno. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya sabéis que podéis seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido y micrófonos, José Antonio Escobosa, y a los micros, Antonio Navarro y Miguel Ángel Santiago. Volvemos en nada para seguir informando. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. La maquinaria de nuestra agricultura tiene que ser robusta y fiable. Bull Lifter es la máquina más potente del mercado, con 3 años de garantía y máquina de sustitución en caso de avería. Carretilla Bull Lifter, sencilla, potente y resistente. Más información en www.bulllifter.com o en el teléfono 634 54 63 86.